El efecto escotoma, una amenaza invisible. Se puede considerar el desempeño del ser humano como una fábrica. Una fábrica, por un lado, ingresa la materia prima. Dentro de la fábrica se hace un proceso de transformación de esa materia prima y por el otro lado sale el producto terminado. En el caso del ser humano, este producto terminado son decisiones, decisiones sobre la cual se derivan sus acciones. La materia prima para fabricar decisiones es la información, entendida como datos útiles para tomar decisiones, lo cual a su vez es el producto de otro proceso, en este caso de un proceso de datos, en el cual se hace acopio de un acervo de datos que se almacenan y posteriormente se seleccionan con algunos criterios de selección. En todos los casos, tanto los criterios de selección como la toma de decisiones son resultado de un proceso de razonamiento. El mecanismo con el que funciona el factor humano se puede describir por el acrónimo DIDA de detectar, identificar, decidir, actuar. Detectar se refiere que a través de sus sentidos, el ser humano detecta todo lo que ocurre a su alrededor, es decir, acopia los datos de todo lo que ocurre en su entorno a través de lo que ve, lo que escucha, lo que huele, lo que saborea o lo que siente a través de la piel. Y en realidad el ser humano está detectando todo el tiempo, porque aún dormido sigue detectando. Por ejemplo, escucha un ruido fuerte y se despierta, percibe un olor a quemado y se despierta. A partir de los datos recopilados a través de los sentidos, el ser humano puede identificar la condición o situación en que se encuentra y hacer cualquier tipo de valoración. Con base en la identificación y valoración de la condición y situación, el ser humano puede decidir el curso de acción a seguir. ¿Le interesa, no le interesa, le afecta, no le afecta, hacer o no hacer y en su caso, qué hacer? Y finalmente, a partir de las decisiones tomadas, proceder a actuar. Con base en este mecanismo DIDA, se puede considerar entonces que el ser humano hace el acopio del acervo de datos a través de los sentidos, la identificación y eventual valoración de condiciones y situaciones, así como la consecuente toma de decisiones a través del razonamiento, y a partir de estas decisiones, el curso de acción a tomar, es decir, su actuar. En este contexto se tiene que, aunque el ser humano puede captar datos a través de cualquiera de sus sentidos, es eminentemente una entidad predominantemente visual, es decir, que predomina el uso de los datos captados a través del sentido de la vista, aunque ante cualquier deficiencia o carencia de este, puede compensarlo con los demás sentidos. Esto significa que la principal preocupación del ser humano es la observación. Para propósitos de efectividad en las tareas de observación naturalmente visual, un factor adverso son las deficiencias de la vista, tales como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismos, que pueden ser corregidos mediante mecanismos de prótesis como los lentes, otras como el glaucoma o las cataratas, que pueden ser corregidos al menos parcialmente mediante tratamientos clínicos, y aquellas deficiencias que, al menos por el momento, son irremediables como el daltonismo. Una deficiencia muy interesante es el escotoma, del griego escotos, que significa oscuridad, que causa una condición de ceguera parcial en la capacidad de visualización del ser humano. Esta condición de ceguera, que se puede describir como el efecto escotoma, se puede presentar en tres vertientes.
como un efecto físico, como un efecto mental y como un efecto tecnológico. La vertiente física de este efecto, que se puede describir como el escotoma físico, tiene un origen fisiológico por una lesión orgánica en la vista, que puede ser un daño en la retina o en el nervio óptico, que causa un punto de ceguera por lo regular monocular, es decir, solo en uno de los dos ojos. De tal manera que puede ser corregible cuando se da en forma positiva, es decir, que el observador que la padece se percata de ello y lo puede compensar con alguna técnica de barrido para compensar ese punto de ceguera en algún momento. Pero también se puede describir como un impacto de que la mente ve lo que puede ver. El impacto de este efecto físico se ubica en el acopio de acervo de datos, ya que se compromete la efectividad de la detección visual. La vertiente mental, que se puede describir como un escotoma mental, tiene un origen psicológico basado en la forma en que estereotipos y paradigmas condicionan la perspectiva y eventual valoración en el razonamiento del observador de los datos captados, de tal manera que por focalizarse en ciertos temas o asuntos puede llegar a perder de vista otros que no tiene previstos en dichos estereotipos y paradigmas. Su impacto se puede describir como la mente ve lo que quiere ver y se puede ilustrar con este ejemplo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Casos ilustrativos del impacto de este escotoma mental se dieron, por ejemplo, durante la Guerra de Vietnam, en la que las tropas norteamericanas no estaban preparadas para percibir como amenaza a habitantes con una ropa normal y que en el fondo eran guerrilleros, o bien durante la Guerra Civil Norteamericana, en que las tropas confederadas, por cuestiones de mentalidad, no eran capaces de pensar o de percibir que los esclavos afroamericanos actuaban como espías de las tropas de la Unión, o más recientemente en los conflictos de Medio Oriente, en donde algunos agentes terroristas son mujeres y niños que las tropas extranjeras no perciben como un enemigo. Y puede ocurrir también en casos más de vida común, como el personal de servicio en reuniones, como meseros y cantineros, que muchos de los invitados dejan de percibirlos como personas, sino como parte del entorno. El impacto de este escotoma mental se ubica en el segmento de razonamiento, en donde se efectúan los criterios de selección de los datos adquiridos y la eventual toma de decisiones a partir de los datos seleccionados. La vertiente tecnológica, que se puede describir como el escotoma tecnológico, se deriva de la conformación del binomio hombre-máquina por la dependencia del hombre, del factor humano, de los datos que le entrega los mecanismos tecnológicos para que pueda hacer acopio del acervo. Este impacto
se puede describir como que la mente ve lo que le permiten ver. El impacto de este efecto tecnológico es consecuencia directa del principio de la capacidad de la tecnología. El ejemplo más ilustrativo del escotoma tecnológico son los sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial, por la conjunción de los efectos de cada uno de sus componentes, como veremos a continuación. La composición de una plataforma de videovigilancia comprende, en principio, las cámaras, que tienen dos características: sensibilidad para la captación de imágenes dentro del espectro visible y resolución, el detalle que pueden captar, y para ello se requieren de fuentes de iluminación en el caso de las cámaras normales e infrarrojas de LED, que puede ser la luz natural del sol o bien la luz artificial, ya sea de luminarias o bien de alguna fuente infrarroja como son los LEDs. Cada cámara tendrá tres características. Primero, el ángulo de apertura, es decir, el ángulo de captación de imágenes, que puede ser entre 70 y 120 grados, similar a la vista humana, sin aditamentos. Segundo, el alcance. ¿A qué distancia puede distinguir detalles? Recordemos que el alcance no significa que más allá del alcance no pueda distinguir detalles, sino alcance es la distancia en la cual las imágenes captadas se pueden distinguir detalles. Y todo ello en conjunto nos da el campo visual, es decir, el espacio dentro del cual se captan esas imágenes que tienen dos condiciones. La visibilidad, es decir,
qué tanto se pueden distinguir las imágenes individuales dentro del contenido y la distinguibilidad, es decir, qué facilidad hay para distinguir una imagen de otra dentro de ese contenido. Las imágenes captadas por las cámaras, con todas sus deficiencias de precisión, serán transferidas a través de los medios de transmisión, en donde la fidelidad de dichas imágenes dependerá del ancho de banda disponible en estos medios. Las imágenes recibidas en el punto de destino después de la transferencia pueden ser procesadas inclusive con facilidades de inteligencia artificial para ser entregadas y proyectadas a uno o más observadores directamente o a través de alguna red de distribución. Finalmente, a través de esa red digital, se enlazan a las estaciones de monitoreo, que pueden ser computadoras o bien simples monitores, donde cada monitor tendrá dos características: la proyección del mosaico sobre la pantalla y la resolución de la pantalla, que es la que permitirá distinguir detalles sobre las imágenes proyectadas. En esta conjunción de efectos, el más relevante y de mayor repercusión es el procesamiento cuando se integran facilidades de inteligencia artificial, ya que esto implica la aplicación de ciertos criterios de selección que pueden destacar ciertos componentes en el contenido, pero enmascarar o de plano ocultar u omitir otros no previstos que pudieran ser de tanto o mayor relevancia en términos de potencial de riesgo. El impacto del escotoma tecnológico se ubica en el acopio del acervo de datos a través de los sentidos, en particular a través del sentido de la vista. La condición de ceguera producida por el efecto escotoma puede intensificarse por ciertas condiciones que podrían considerarse como ambientales en el entorno, como son las siguientes. El ritmo circadiano, que condiciona el rendimiento del cuerpo y del organismo humano de acuerdo a los ritmos biológicos sincronizados con los ciclos solares. La posible discrepancia entre la percepción y la expresión en la descripción de esos datos que se han percibido y que se refiere a la forma en que se entienden los datos captados según la percepción de cada individuo. Y lo que se puede describir como un síndrome de espejismo cuando se tiene exceso de confianza en la efectividad y fidelidad de los recursos tecnológicos para proporcionar datos fidedignos acerca de los eventos de interés. La conjunción de los efectos de las tres vertientes es lo que se puede considerar como el escotoma integral, en donde primero interviene el escotoma tecnológico, que efectúa un filtrado de los datos captados, enseguida el escotoma físico, dependiendo de las condiciones de ceguera en la vista humana, no solamente el escotoma fisiológico, sino cualquier otra deficiencia, y finalmente el escotoma mental, de tal suerte que se puede establecer que el efecto integral es que la mente ve lo que le permiten, puede y quiere ver. La repercusión de este efecto de escotoma integral se intensifica cuando se trata de la vigilancia de múltiples eventos simultáneos con una dosis de diversidad, complejidad y heterogeneidad en dichos eventos que producen un gran volumen de datos relativo a dichos eventos. Y la repercusión directa de este volumen de datos, en especial cuando se incrementa, es provocar una condición de saturación en la capacidad de análisis del factor humano. Esta condición de saturación provoca confusión en la capacidad de análisis del factor humano, lo cual repercute en una ralentización de las decisiones, en la toma de decisiones, que en seguridad es una cuestión crítica. Por ello, se han adoptado mecanismos de selección de datos del acervo global,
lo cual, por un lado, puede omitir la consideración de algunos de dichos datos, pero tiene la gran ventaja de que agiliza la toma de decisiones. De aquí se plantea una paradójica disyuntiva entre eficacia en el análisis completo pero lento y eficiencia, que es rápido pero posiblemente incompleto. Como referencia de criterio en esta disyuntiva, se debe considerar que en las decisiones críticas que implican pérdidas graves, es decir, de vida o muerte, el tiempo de respuesta es el factor crucial. En consecuencia, se puede suponer que la condición de saturación compromete las perspectivas de efectividad y por lo tanto el potencial de éxito en la capacidad de análisis. Y para ello, el efecto escotoma, su repercusión es que omite y oculta algunos componentes de datos, compromete la pertinencia de las decisiones en consecuencia, y es un riesgo presente, pero no necesariamente evidente, es decir, es algo no visible, de tal suerte que se le puede considerar como una amenaza invisible. Este efecto escotoma se puede extender y proyectar a otros ámbitos, como el ámbito organizacional en un efecto de escotoma organizacional. Entre mayor es una organización, mucho más pronunciado este efecto, dado que, a nivel operativo, se maneja un contenido detallado de los datos, completo pero segmentado por cada área de operación. En el siguiente nivel, en los mandos operativos, ya se maneja un contenido consolidado del detalle anterior, pero eso ya implica que son datos seleccionados y por lo tanto sigue siendo en parte por segmentos. Y finalmente, en la punta de la pirámide se puede hablar de un contenido sintetizado, igualmente seleccionado, pero con un gran problema, integrado por varios segmentos, es decir, se tiene un panorama más global, pero mucho más limitado en contenido respecto al operativo. De otra manera, si en la punta de la pirámide se recibiera el detalle de todo el contenido de operación, se produciría un efecto de saturación. Este efecto de escotoma organizacional cuestiona el estereotipo de que el presidente de una organización es la persona mejor informada. Pero, primero, ¿qué le informan? Obviamente, información seleccionada. ¿Cómo le informan? Normalmente en formatos de lectura rápida, como tablas, resúmenes, síntesis. Tercero, ¿quién le informa? Obviamente, sus colaboradores y subordinados, que a su vez también pueden ser afectados por su propio esquema de escotoma organizacional. Pero la pregunta más importante es, ¿qué entiende o quiere entender de lo que le están informando? La perspectiva es que el efecto escotoma es inevitable y no se puede anular, solo es posible reducirlo en cada una de las vertientes. Por ejemplo, la atención de la vertiente física y de alguna manera la mental se enfoca en prácticas en el ámbito de la salud del trabajo, no solo como una prestación laboral, sino como una conveniencia para propósitos de la efectividad del servicio, a través de servicios de oftalmología, prótesis óptica o inclusive atención psicológica, ya sea de conservación o inclusive de solución de ese tipo de problemas mentales. La vertiente tecnológica constituye un factor de importancia reciente y creciente, tanto por sus innovaciones como por los mayores volúmenes de datos que se crean, así que por la sofisticación de sus instrumentos de información. Pero al mismo tiempo es una espada de dos filos. Por un lado, facilita y agiliza el procesamiento de los datos y la toma de decisiones, pero también puede enmascarar
condiciones concurrentes y omite condiciones inéditas que pudieran llegar a ser de mucho mayor potencial de riesgo que las ya conocidas. La atención a esta vertiente tecnológica del efecto escotoma se ha vuelto una cuestión crucial que requiere soluciones innovadoras que incorporen tanto esquemas de regulación normativa como funcionalidades técnicas facilitadoras y procesos de capacitación enfocadas en el factor humano en el contexto de ese binomio inevitable hombre-máquina que se configura en cualquier aplicación de la tecnología. Un modelo de atención tecnológica a esta vertiente tecnológica parte del acervo de datos que se forma a partir de los datos captados por los sistemas de vigilancia. De este acervo de datos, en conjunto con una base de datos de referencias, se activan las funcionalidades de inteligencia artificial con base en los cuales se efectúan las decisiones que llevan a cabo las acciones de atención a contingencias de seguridad. Pero aquí no basta. A partir de ese mismo acervo de datos integrado, se pueden aplicar funcionalidades técnicas de minería de datos que a través de un análisis forense retroalimenten esa base de datos de referencias para las funcionalidades técnicas facilitadoras de la inteligencia artificial. En conclusión, se puede establecer que el efecto escotoma es un fenómeno recurrente, subyacente y activo todo el tiempo, que ya existía y seguirá existiendo, que su proceso de atención debe ser continuo, sustentado en todo momento en los avances e innovaciones tanto en medicina del trabajo como en la propia tecnología que va marcando la pauta, a fin de buscar cómo contener y aminorar los inevitables impactos adversos sobre el potencial de efectividad, en especial aquellos que puedan provocar pérdidas, en particular, de vidas humanas. El desarrollo del factor humano y por ende de la tecnología están en una constante evolución, con cambios continuos y cada día más trascendentes. Por ello, se puede aplicar esta frase de Sir Francis Bacon: el que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el tiempo es el máximo innovador. Agradecemos al doctor Arturo Pérez Barragán y el doctor José Gerardo Sierra Díaz en el campo de la oftalmología, la doctora Nadine Terrein Rocati y el doctor José Ramón Ramos Silva en el campo de la psicología, la maestra Ileana Marisol Rojas López, el licenciado Gabriel Esteban Escobar González, el ingeniero Heriberto Moncada Medrano de C5 Tamaulipas, Élida Maribel Gallardo Marín del C5 Tamaulipas, Jesús Noriega Ramírez del C5 Escudo Urbano de Jalisco y Arturo Toledo Ibarra de C5 Escudo Urbano de Jalisco por su colaboración y aportaciones para identificar este fenómeno del efecto escotoma. Un artículo con este tema y otros temas de seguridad los podrá encontrar en la edición 145, julio-agosto, de Seguridad en América.